Bueno, creo que ya no hay más gente en sala de espera. Podríamos arrancar, ¿no, Virginia? De acuerdo, Sergio, cómo no. Dale. Bien. Bueno, entonces lo primero es darles a todas y a todos la bienvenida a este ciclo de conferencias que se dan en el marco de la 26ª edición de la Olimpiada Argentina de Filosofía, que depende de la Secretaría de Educación Media de la Universidad de Buenos Aires. En esta conferencia vamos a tener el honor de escuchar una disertación a cargo del doctor Miguel Ángel Santagada. El doctor Santagada es egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y posteriormente hizo un doctorado en la Universidad de Laval, Quebec, Canadá, y el doctorado fue sobre artes de la escena y de la pantalla. Luego fue profesor en distintas instituciones, entre ellas la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Sociales. Ha publicado diversos artículos y libros. En la actualidad es investigador de la UNICEM, de la Facultad de Artes de la UNICEM, profesor titular de Semiótica 1 y 2 en la carrera de teatro, y profesor titular de Teoría de la Comunicación y la Cultura. Entre los libros que ha publicado tenemos uno del 2017 que es Inocencia y Culpabilidad, un capítulo del cual nosotros hemos tomado este año en la Olimpiada, en el eje C, capítulo, pero en esta oportunidad el doctor Santagada nos va a disertar sobre un capítulo de un libro posterior del 2018 que se llama, o lleva por título, La condición humana en la era de la posverdad. Le cedemos la palabra entonces al doctor Santagada. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, Santagada. Muchas gracias, Virginia, muchas gracias a los responsables institucionales y académicos de las Olimpiadas Argentinas de Filosofía, un proyecto que merece ser respaldado, apoyado y difundido, dado que habilita a los estudiantes y también a los docentes a un diálogo fecundo acerca de los tiempos que corren, especialmente en este contexto donde ocurren los acontecimientos de los que vamos a hablar en esta charla. Mi objetivo en realidad es, no sé si han visto la película Matrix, donde se daba a los protagonistas, a los personajes, la opción de tomar una píldora u otra para vivir en una realidad o en otra. En una realidad, digamos, real y en una realidad, digamos, ficticia. La era de la posverdad, así se ha llamado recientemente a nuestro presente, en realidad afecta a muchas esferas de nuestra cultura, donde parece que se ha superado
la distinción entre realidad y ficción. Me apresuro a decir algunas de las conclusiones de nuestra charla. ¿Quieren algo más post-verdadero que el concepto descubrimiento de América? Quiero decir, se nos ha enseñado a lo largo de muchos años de escolaridad, pero también antes de que existieran las escuelas, los europeos impusieron la idea de que ellos habían descubierto un continente, como si universalmente el continente no hubiera existido hasta la llegada, por ejemplo, de Cristóbal Colón. El mismo Colón, que llegó a estas tierras, no estaba seguro de haber descubierto nada. Él creía haber llegado, bueno, a Japón o al Asia o a las Indias, que era probablemente su destino. A lo largo de los 2 o 3 viajes que él hizo, fue mejorando, digamos, su mala puntería. Fue empeorando su puntería. Y llegó a decir que había conocido nada menos que el paraíso terrenal, aquel del que había sido expulsado, del que habían sido expulsados Adán y Eva. Así que la era de la posverdad no es exactamente la nuestra, sino que viene desde hace muchos siglos. Pero vamos a estudiar los fenómenos, digamos, coincidentes con nuestra cultura. Bueno, les voy a proponer, en el artículo sobre el cual versa esta conferencia, presento un análisis, sin spoilear demasiado, de una película que ganó el Oscar en el año 1976, es decir, hace prácticamente 50 años, poquito menos. Me entero de que en estos días, probablemente hoy mismo, 14 de julio, se estrena en Buenos Aires una versión teatral de este film, que trata sobre lo que podríamos decir los orígenes de la posverdad mediática. Network es una película muy interesante, no la vamos a spoilear. He preferido cambiar para esta conferencia el análisis de esta película por un cuento que ya les voy a contar. Se trata de La ventana abierta, de un autor, Hector Hugh Munro, yo lo pronuncio mal, nacido en Escocia en 1870 y fallecido en 1916. El cuento se llama La ventana abierta. Resulta que el señor Frampton Nuttall es una persona que sufre de cierto grado de ansiedad. Y por lo tanto los médicos le proponen que vaya a una casa de campo a descansar y serenar sus nervios. Esa casa de campo pertenece a la familia Stapleton. Y al llegar y presentarse para iniciar su periodo de hospedaje en esa casa, no se encuentra con los dueños de casa, uno de ellos es la señora Stapleton, sino con la sobrina Vera. La sobrina Vera lo recibe en el living de la casa y le dice: seguramente a usted le extraña que la ventana esté abierta un día de octubre. Octubre en el hemisferio norte ustedes saben que es, digamos, el comienzo del otoño, cuando empiezan los fríos. Bueno, efectivamente, dice la sobrina Vera, por esa ventana se fueron una vez el marido de mi tía Stapleton, su hermano y uno de sus hijos. Se fueron con un perro labrador, a cazar. Han tenido la desgracia de perderse en la ciénaga y desde entonces mi tía, que ha quedado enajenada, deja abiertas las ventanas pensando que algún día ha de volver ese trío de familiares que alguna vez fueron a cazar. En ese momento baja de sus aposentos la señora Stapleton y conoce al señor Frampton Nuttall. Entre ellos tienen un diálogo, vamos a decir, de cortesía, se presentan, hablan del tiempo, hablan del frío, de que ya está oscureciendo, y en el momento en que se tiene lugar esta charla, el señor Frampton Nuttall ve llegar y entrar por esas ventanas abiertas a 3 personas con sus respectivos rifles, acompañados de un perro labrador.
dado el relato que había recibido Natel, la sobrina de la sobrina Vera, cree estar viendo fantasmas y por lo tanto su estado de ansiedad llega a un punto exasperante y huye de la casa. La señora Stapleton le pregunta a la sobrina Vera si ha entendido lo que pasa, porque ella pretendía presentarle a Natel, bueno, a su hermano, a su marido, etc. La sobrina Vera dice, la verdad que no entiendo lo que ha pasado. El narrador dice, la fantasía sin previo aviso era la especialidad de la sobrina Vera. Como vemos, Frampton Natel cae bajo las garras del discurso fantasmático, del realismo fantasmático. Lo primero que se nos dice, lo damos por cierto, y cuando un hecho lo contradice, en lugar de tomar el recaudo de distanciarnos del relato inicial, lo que hacemos es confirmar lo que se nos ha dicho y, frente a la evidente refutación de los hechos, quedarnos con lo que hemos oído y no con lo que vemos. Esa es la era de la posverdad. El lugar donde los hechos y los mitos, es decir, el lugar en donde lo que podemos experimentar por nosotros mismos y lo que apenas es una representación visual, audiovisual o incluso literaria de los hechos, tienen más crédito, más confiabilidad para nosotros. La gran pregunta que nos vamos a hacer en esta charla es, ¿por qué se prefiere, con total libertad, es decir, sin que se nos apremie, por qué preferimos creer en los discursos oficiales y ampararnos en la posverdad? Es decir, en la situación en la cual las descripciones valen más que las observaciones, valen más los mitos que los hechos. La situación de psicosis generalizada es muy fértil para la contaminación de mentiras que serán tomadas como relatos verdaderos. ¿Por qué? Porque la situación de psicosis se ha hecho endémica. Endémica quiere decir que es una situación que se ha extendido en el tiempo, amenazando a los estándares de normalidad que uno podría esperar. Por lo tanto, los embustes, los engaños, los fraudes, bien podrían ser constantes y no corresponderse necesariamente con incrementos significativos de la ansiedad colectiva. Al contrario, puede ser que la posverdad o los discursos posverdaderos nos traigan a colación situaciones como de calma o de expectativas normales. Bueno, hubo un libro de Ralph Case que se llamó La era de la posverdad. Este libro lo que presenta como tesis central es el hecho de que las culturas contemporáneas, desde hace un tiempo, han ingresado en la era de la posverdad. ¿En qué consiste fundamentalmente esta era de la posverdad? En apelaciones a la emoción y el empleo del sentimentalismo en el tratamiento noticioso de la realidad que ofrecen los medios tradicionales. Este texto es anterior a la difusión y amplitud que llegaron a tener lo que hoy llamamos las redes sociales. Y básicamente, Eric Alterman, otro autor, que vamos a ver seguidamente, considera que la idea de que la verdad fáctica ya no importa y que por lo tanto vale mucho más para los ciudadanos, para los espectadores, para los consumidores de noticias, vale mucho más la versión mediática de los hechos que los hechos en sí mismos. O que en todo caso, por falta de tiempo, por falta de entrenamiento o por falta de interés, no hay la contrastación o la comparación entre versiones no coincidentes sobre los mismos hechos. Especialmente esto ocurrió para la gente más joven, después del ataque a las Torres Gemelas, hace ya más de 20 años, fue en septiembre del año 2001. Pero este autor Alterman lo vincula con el ataque a Pearl Harbor.
en el año 41. Pearl Harbor es una guarnición militar en Hawái, a unos 3.000 kilómetros de la costa oeste de Estados Unidos, calculen a unos 8.000 kilómetros de Nueva York, más o menos, en el Pacífico, que fue atacada en diciembre del 41 por la Armada y la aviación japonesa. Este ataque sobre Pearl Harbor se fue considerado, lo mismo que el ataque a las Torres Gemelas, una agresión a los Estados Unidos. En un caso fue en el año 2001 en el corazón de la ciudad, o de por lo menos 2 ciudades de Estados Unidos. La otra fue bueno, el Pentágono y Nueva York, y el ataque a la guarnición, digamos, extracontinental de ultramar en Hawái, que también es uno de los estados de la Unión Americana. La guerra de el ataque de 1941 dio origen a la participación norteamericana en la Segunda Guerra Mundial. Participación que, como ustedes saben, termina con la rendición en el frente europeo del Tercer Reich, del nazismo liderado por Adolf Hitler, y el más desgraciado de los acontecimientos del siglo XX, o uno de los más desgraciados, el bombardeo nuclear a 2 ciudades japonesas en agosto de 1945. Lo cierto es que siempre quedó la sospecha de que tanto el ataque a Torres Gemelas como el ataque a Pearl Harbor fueron una excusa para iniciar campañas militares de alta complejidad que terminaron, en algunos casos todavía no terminaron, por ejemplo la invasión a Irak, o en otros casos sí terminaron con la rendición de Japón después del bombardeo convencional a ciudades muy importantes como Tokio y del bombardeo nuclear, como dije, a las ciudades de primero Hiroshima y después Nagasaki. En poco tiempo se cumplirían 81 años, menos de 77 años del bombardeo de estas ciudades. No pierdan de vista que la posverdad no tiene como motivo el simple engaño. Se trata en general de utilizar elementos disuasivos, elementos de convicción para la ciudadanía, para emprender grandes reformas sociales, algunas de ellas sostenidas por fuerzas militares, y muchas otras sostenidas en crisis o en shocks económicos que generan, entre otras cosas, la ansiedad y la confusión entre los ciudadanos. Por ejemplo, una situación como la que estamos viviendo hoy en Argentina. La posverdad es, entonces, algo así como el bálsamo, el vaso de agua con que tenemos que ingerir la píldora de reformas regresivas y destructoras del poder real de los salarios, de nuestra libertad, etc. Recordemos que Alterman describió el ambiente político de la posverdad y llamó a la presidencia de George W. Bush, que había sido elegido presidente en las elecciones de noviembre del año 2000, había asumido en enero del año 2001 y se mantuvo en el poder hasta fines o comienzos, mejor dicho, del 2009. La presidencia de la posverdad. ¿Por qué pongo esta imagen? La imagen posterior, quiero decir inferior, es la de Eric Alterman, el autor que llamó ambiente político de la posverdad y presidencia de la posverdad a la gestión de Bush. En este momento, es muy interesante que lo analicemos. Esta fotografía corresponde al momento en que en una sala de educación inicial, un jardín de infantes de Florida, a muchos kilómetros de Nueva York, un asesor o un secretario del presidente Bush, que es ese señor que tenemos ahí, recibiendo en el oído un mensaje. Ese es el momento en que se entera del artero ataque a las Torres Gemelas.
Es muy importante esta foto, porque no solo por el contenido de lo que supuestamente le dice, sino por el hecho de que se difundiera con tanta insistencia esta foto. Veámoslo así. En este momento, esta es una captura de pantalla de la CNN del día del ataque. Directamente, si bien el ataque se refirió específicamente a las Torres Gemelas, ya apenas pasados unos minutos del ataque, fíjense que todavía está humeando el edificio que se derrumbó, ya se habla de América bajo ataque. No el ataque a las Torres Gemelas, sino el ataque a Estados Unidos. Como saben ustedes, en Estados Unidos se denominan a sí mismos América. Ambas torres, digamos, ahora no me sale la palabra, el WTC significa las torres del comercio internacional, algo así. World Trade Center. El World Trade Center, perdón, sí, el Centro Mundial de Comercio. Uno está humeando y está a punto de colapsar la segunda torre. Nunca quedó claro por qué se cayeron las dos torres, dado que los aviones impactaron en la parte superior, no en la parte media, ni mucho menos en la parte baja de las torres. Con estas presentaciones simplemente quiero ir un poco a lo teórico. Les voy a enseñar una palabra complicada: anamorfosis. En griego significa algo así como transformación o deformación. No es exactamente ni una cosa ni la otra. Vemos una imagen verdaderamente irreconocible en la parte inferior, ¿sí? Y una imagen más o menos reconocible en la parte superior. La imagen superior representa a la realidad. Es decir, se trata de la fractura con lo real manifestada como anamorfosis. Desde el punto de vista de la realidad, y ahí vemos la imagen inferior, lo real es una mancha sin forma. Porque la realidad, y ahí está el principio teórico que quiero compartir con ustedes hoy, la realidad es una construcción. Lo real no es una construcción, es simplemente una especie de residuo, una especie de incógnita a la que solo podemos acceder mediante la construcción de carácter lingüístico, semiológico e incluso de carácter psicológico que necesitamos hacer frente a ese esa incierta mancha deforme que es lo real. No tenemos acceso directo a lo real, tenemos un acceso mediado, y esa es la autoridad simbólica. Esa es la causa, o en todo caso, la circunstancia por la cual la posverdad ha logrado difundirse en nuestras culturas contemporáneas. Distingamos entonces la realidad y lo real fantasmático. No perdamos de vista esta imagen. Esta imagen intenta decir que hay, por supuesto, censura o incapacidad de expresarnos. Nosotros estamos como en familia, si bien yo veo que tenemos 39 participantes en este foro, somos como de la familia. No estamos frente a millones de espectadores. Probablemente esta conferencia se suba a YouTube y con mucha suerte solo 100 personas a lo largo de los años vean esto. Y soy, digamos, en cierta manera optimista, pensando en 100 personas. Quiero decir, la censura no se debe al hecho de que coartan nuestra libertad de expresión. Ya ven que yo puedo decir lo que quiero. Pero hay algo sí importante. La gota de mi discurso se pierde en el enorme océano de la comunicación de las redes sociales. No tiene mayor gravitación. Hay un ojo que sí está abierto, mientras el otro permanece cerrado. Es el ojo que necesitamos para captar no lo real, sino la realidad. La visión de lo real fantasmático, eso a lo que podemos asomarnos con una reflexión como esta,
o como la de tantos autores que han encontrado el mecanismo por el cual la cultura, me refiero a los medios de comunicación, me refiero también al arte, me refiero a la literatura, es decir, las expresiones artísticas logran en algún punto que veamos el intersticio entre lo real y la realidad. Pero ¿qué pasa? Que al verlo se difuminan los contornos de la realidad. Los contornos se borronean y se confunden los hechos de la realidad con los hechos ficcionalizados. ¿Por qué? Porque la realidad es, en cierta manera, aquello que vemos una vez ficcionalizado, aquello que entendemos, que escuchamos y que comprendemos una vez que nos han metido en un relato. Confiamos entonces en que los relatos expresan hechos de la realidad, aunque no tengamos evidencias para verificarlos. Creemos más en los relatos que en lo que podemos ver por nosotros mismos. Esta foto corresponde a la película Network. La película Network trata, entre otras cosas, de el uso del escándalo, el uso de la emotividad en la transmisión de información. Nuestra libertad para creer o no creer no es infinita. Está restringida por la autoridad simbólica, que es la que, como les decía hace un rato, media, está en el medio, es un intermediario entre lo real, eso que no tiene forma, y la realidad, eso que de alguna forma contiene, de alguna forma elabora, establece los límites de la realidad. Esa restricción también impide advertir, eludir y denunciar a la autoridad simbólica. Quiero aclarar algo, la autoridad simbólica no es como la autoridad institucional, está por encima de la autoridad institucional. La autoridad institucional esgrime leyes, reglas, normas, que pone en todo caso a consideración, si se trata de una institución más o menos democrática, de quienes participamos en esa institución. La autoridad simbólica es despótica. Despótica significa que no se somete a la crítica, que no exhibe los recursos con que ejerce su poder. Ese poder de la autoridad simbólica deriva específicamente de su opacidad. ¿Qué significa opacidad? Bueno, que no podemos advertir su presencia, que no podemos advertir su funcionamiento, que no podemos contestar su poder. Las mediaciones simbólicas imponen sentidos específicos y garantizan la confiabilidad de los relatos. Tomemos distancia de esta charla que tenemos. Tomemos distancia de ella y veamos quién confiere mi autoridad, de dónde sale mi conocimiento. Y si yo soy alguien que logró interceptar esta señal y me hago pasar por filósofo y hablar de estos temas, bueno, si empezamos a dudar de eso, inmediatamente desconectaríamos nuestra computadora, nuestros aparatos móviles, nuestros dispositivos móviles, y dejaremos de escuchar esta conferencia. No se trata de lo que digo, se trata de el poder conferido a aquel que enuncia el relato. Por eso es que las mediaciones simbólicas alivian defectos. Si llegara a haber en mi discurso discordancias, incoherencias, exageraciones, generalizaciones indebidas, calificaciones despectivas, etc., la autoridad simbólica me respalda. No porque yo ejerza una autoridad, sino que yo me apoyo en esa autoridad que me confiere la posibilidad, por ejemplo, de dar cierre a los relatos. Veamos este ejemplo. Cuando nos enganchamos con una película, damos por cierto todos los referentes de la narración. Es lo que semiólogos como Humberto Eco llamaron hace muchos años la suspensión de la incredulidad. Nos convertimos en seres crédulos, en personas, podríamos decir, ingenuas. ¿Por qué? Porque tenemos toda la posibilidad para admitir que la historia excede lo que se narra sobre ella. Lo que llamamos todavía el descubrimiento de América es precisamente
la huella de la autoridad simbólica sobre nuestra percepción de la historia y sobre la percepción del destino de los pueblos americanos, especialmente de los pueblos originarios. Volvamos al cuento de Saki, que les contaba al principio. La sobrina, Vera, le cuenta al huésped una historia totalmente falsa. Pero por alguna razón, especialmente por el hecho de haber sido la primera historia que oye, el personaje asume como verdad ese relato y no puede escapar del enmarcamiento de la anécdota que ha hecho la sobrina. Por lo tanto, él no duda de que lo que está viendo son fantasmas, en lugar de dudar del relato que le ha conferido o que le ha contado, que le ha compartido la sobrina Vera. La fantasía supera la realidad, pero no en términos, lo voy a decir filosóficamente, no en términos ontológicos. No es que es más la fantasía que la realidad, en términos perceptuales. Creemos más en lo que queremos creer, en lo que podemos creer, en lo que tenemos más a mano, que en los hechos que sí están de verdad dispuestos para que nosotros los conozcamos. Digamos entonces de una vez y para siempre, la autoridad simbólica es opaca. No podemos cuestionar a la autoridad porque el relato perdería aceptabilidad. Muchos de ustedes podrían estar en este momento diciendo, ¿quién es este tipo que está hablando? Me voy. Y no perdería absolutamente nada. Yo y ustedes probablemente ganen mucho, porque el relato, al perder aceptabilidad, no tiene ningún efecto aunque sea verdadero. Podríamos pensar que el protagonista no es un personaje, sino otro. Que la causa o la consecuencia de su acción pudieran ser diferentes. Sin el reconocimiento de la autoridad simbólica, el relato sería otro. La verdadera autoridad es el espectador, es la audiencia. El problema está en que asumir esa función de autoridad invalidaría la posibilidad de entender, de escuchar, de enterarnos de relatos ajenos. Hagamos un ejercicio en esta misma placa de PowerPoint. Esta imagen que ustedes ven no tiene nada que ver con el tema que estoy tratando. No es que no tenga absolutamente nada que ver. Si yo no la explico, queda fuera del relato. Y al quedar fuera del relato sería incoherente. Vimos hace un ratito que una de las funciones de la autoridad simbólica es no evitar las incoherencias, sino aliviarlas, hacer que las incoherencias sean tolerables. La tolerancia es una decisión que se espera de los espectadores y no una virtud que tengan en sí mismos los textos. Lo voy a decir de nuevo. Los textos, por más virtuosos que tengan, que sean, por más coherencia que puedan exhibir, depende en última instancia de la decisión de la audiencia, del espectador, que sean coherentes. Ahora bien, nuestro entrenamiento, nuestra formación escolar, nuestra formación cultural, ha hecho todo lo contrario. Que nosotros creyéramos como condición de la comunicación, más en el relato que escuchamos, que en el relato efectivamente producido por las fuentes a las que nos sometemos. Acá tenemos en esta imagen, 4 soldados dispuestos en un pelotón de fusilamiento. Se reconoce rápidamente cuáles son sus filiaciones institucionales. Tenemos a Facebook, etc., Twitter, CNN, la NBC, una gran cadena noticiosa y televisiva norteamericana. Y están fusilando a la verdad, ¿sí? Están fusilando a la verdad. ¿Qué tiene que ver con lo que estábamos diciendo? Bueno, me veo en la obligación de vincular. Lo he vinculado juxtaponiéndolo, simplemente seleccioné la imagen. Pero lo que quiero mostrar es que esta imagen es antigua. Está Twitter y está Facebook, pero no está ni Instagram, ni TikTok, ni Twitch, ni otras redes sociales que en el medio de todos estos años
han aparecido y han desaparecido. No se trata de fusilar a la verdad, como intenta esta viñeta, este dibujo, esta demostración gráfica. Se intenta simplemente de superarla, no de fusilarla, sino de superarla. Si desapareciera completamente la verdad, que es lo que esa imagen quiere decir, y no es lo que esta conferencia pretende testimoniar, si desapareciera absolutamente la verdad, sería imposible cualquier forma de autoridad simbólica. Sería imposible cualquier forma de comunicación. Porque si no aspiramos a la verdad, aunque sea como ideal, no habría ningún sentido en contar, en narrar, en escuchar noticias de ningún tipo. ¿Qué pasaría si no tuviéramos libertad para estructurar, mejor dicho, qué pasaría si dispusiéramos de la total libertad para estructurar nuestro pensamiento? La imaginación permite atisbar qué se esconde más allá de los esquemas con que aprendemos la realidad exterior y nuestra propia interioridad. Pero solo el arte experimental ha dado pruebas de que es posible una imaginación no determinada por el espacio fantasmático y la autoridad simbólica correspondiente. Como ustedes saben, el arte experimental no aparece en las pantallas de televisión, no aparece en YouTube, salvo muy marginalmente, no aparece en la enseñanza escolar del arte, y ni siquiera en el imaginario más difundido acerca de las experiencias artísticas. Llamamos experiencias artísticas, por ejemplo, al cine de Hollywood. Consumimos arte, por ejemplo, en las grabaciones musicales de cantantes del pop o del rock, etc. Hagamos este ejercicio. ¿Qué significa, sin la autoridad simbólica, esta imagen? ¿Es un kiwi? ¿Es un ojo? ¿Es simplemente un experimento cromático, geométrico? ¿Qué significa? Bueno, eso es el arte experimental. No dar una respuesta como asegura otorgar las respuestas la autoridad simbólica, sino dejarnos en libertad para estructurar nuestro pensamiento. Yo me pregunto, ¿es posible que haya exclusivamente libertad para que estructuremos nuestro pensamiento? Yo creo que sí es posible, solo que la segunda pregunta sería, ¿la gente está dispuesta a eso? La gente, no me refiero solo a los que no están en esta conferencia, nosotros mismos. ¿Podríamos armar una reflexión, un proyecto político, una queja, una crítica a alguno de los tantos aspectos de la vida colectiva sin autoridad simbólica? ¿Nos entenderían los otros? ¿Nos creerían, nos aceptarían los otros? La respuesta, por supuesto, la vamos a dejar en ciernes. Hace un ratito le mostré la foto, digamos, el plano general del momento en que George Bush, recuerden que uno de los autores, Eric Alterman, llamaba a la presidencia de George Bush la presidencia de la posverdad. Acá tenemos un plano en detalle. El secretario se acerca al oído del presidente y le dice, fíjense la expresión del presidente, los ojos como perdidos, como si de verdad se estuviera enterando. Probablemente es cierto, no quiero analizar la veracidad o no del relato oficial norteamericano. No quiero hacer eso, simplemente quiero decir que relatar es solicitar confianza. El atractivo del relato no corresponde estrictamente a la verificabilidad de lo que se narra, sino al interés que personajes y acciones pueden despertar en las audiencias. Esta foto no está trucada, es una foto real. Da la clave del concepto de posverdad. Hay una situación de extrema, digamos, de extremo dramatismo. Es una catástrofe lo que acaba de ocurrir. El presidente, lejos del escenario donde ocurrió esta desgracia, se entera, es más, no solo está lejos, sino que está en un lugar
absolutamente pacífico como es un jardín de infantes. Y viene uno de sus secretarios y le dice al oído una noticia como, digamos, que desborda todas las expectativas. Y ese es su gesto. Fíjense, incluso, yo no sé si está trucada ahí la foto, en la parte, lo que sería el ojo izquierdo, la parte de la frente sobre el ojo izquierdo, se ve que se hincha una vena del presidente. Por eso, no sé si está trucada. Lo que sí sé es que esta es la foto que circuló. Y esta foto circuló justamente mostrando la angustia, la desesperación, el horror en el gesto de un presidente. Congruentemente con esto, al día siguiente declara el acta patriótica. El acta patriótica, fíjense que en esta está sonriendo, esto es un meme, no es un meme gracioso, sino que es una especie de etiqueta que ratifica lo que fue el acta patriótica. El acta patriótica en Estados Unidos permitió que el Estado, que las fuerzas de seguridad del Estado, prácticamente desnudaran a la gente antes de entrar a los aviones. Porque justamente el ataque sufrido en Estados Unidos había sido por aviones, ¿cómo decirlo?, civiles, aviones de pasajeros. Por lo tanto, el acta patriótica daba al campeón de la democracia, al líder de la libertad, me estoy refiriendo al Estado norteamericano, el poder de prácticamente revisar no solo el equipaje de los transeúntes, de los pasajeros, sino también el cuerpo de los pasajeros. No a través de detectores de metales ni nada de eso, sino, bueno, haciéndoles sacar el cinturón, los zapatos, etc. Incluso había, no la encontré la foto, una forma de detección de metales que implicaba el uso de una corriente de aire ascendente que levantaba las polleras de las mujeres. En fin, era una situación verdaderamente bochornosa en el campeón de la democracia. Terminamos con algunas reflexiones sobre las agencias promotoras de los relatos más difundidos. Hemos visto la escuela, no sé la generación de los más chicos si han aprendido que en realidad el 12 de octubre de 1492 no ocurrió un descubrimiento, sino que ocurrió el desembarco de lo que sería para los 5 siglos posteriores un fortalecimiento del capitalismo occidental a costa de la esclavitud de los pueblos nativos, de los pueblos africanos, etc. Los medios de masas son agencias promotoras de los relatos más difundidos. Nos enteramos a través de noticias falsas, de hechos que de otra forma no tendrían ninguna gravitación porque precisamente son hechos inexistentes. Así como nos reconocemos escuchando cuentos como, digamos, La Cenicienta o Blancanieves, también nos identificamos con el huésped que recibe ese relato y que lo da por verdadero, el relato de la sobrina, digamos, fantasiosa. Y otra de las agencias promotoras de los relatos más difundidos son las redes sociales. El relato que yo estoy difundiendo ahora ante 42 participantes es un relato que se perderá en la noche de los tiempos. En cambio, estas agencias promotoras instalan un espacio fantasmático precario. Precario significa que no es definitivo. Precario significa que no es todopoderoso, pero sí es el espacio necesario para que actúe la autoridad simbólica con su mecanismo imperceptible. Me apresuro a decir, el mecanismo imperceptible le permite, entre otras cosas, ser incoherente, ser ilógica, ser irracional. Una investigación que se hizo en el año 2008, que se lideró un colega llamado Manuel Castells, que vivía en el estado de California, no me acuerdo si en la UCLA, en una de las universidades, Berkeley, una de las grandes universidades del oeste norteamericano. La encuesta preguntaba a la gente, no sé cuántos miles de
entrevistas se hicieron, si efectivamente habían visto alguna vez las armas de destrucción masiva que el presidente Bush, el presidente de la posverdad, había dicho que tenía Saddam Hussein en Irak. ¿Qué les parece si yo les cuento que el 45% de la población entrevistada dijo que las había visto? Jamás fueron mostradas. Probablemente ni siquiera existieran esos arsenales. Jamás fueron mostradas. Y la gente creía, mejor dicho, confesaba haberlas visto. El funcionamiento de las agencias promotoras de los relatos más difundidos hace que nuestros pensamientos sean orientados. Fíjense esta interesante viñeta. ¿Reconocen al señor Rubio que está alimentando esas aves? Ese señor Rubio es Donald Trump. Uno, mejor dicho, el primer presidente en usar de manera decisiva Twitter como medio de conexión con las masas. Por supuesto que la empresa Twitter fue la que produjo nada menos que la cancelación de las cuentas de Trump por difundir falsas noticias. Que una empresa comercial se anime a censurar al presidente de Estados Unidos es toda una hecatombe. Podríamos estar de acuerdo o en desacuerdo con el presidente Trump. Yo más bien estoy en desacuerdo con casi todo lo que decía y con casi todo lo que hacía. Pero reconozco que el presidente Trump fue electo en las urnas. ¿Ustedes saben quién es el propietario o quiénes son los magnates, los gerentes de la empresa Twitter? Ni siquiera sabemos quiénes son. Mucho menos podemos suponer que alguien o que alguna mayoría electoral los ha puesto en ese lugar. Los estilos de representación promovidos por los medios de comunicación han alcanzado tal nivel de influencia que cancelan a un presidente. Cancelan a un presidente. Entonces, cualquier relato articulado según parámetros alternativos, por ejemplo, denunciarlos, tiene que esforzarse por ser interesante y emocional antes de pretender ser comprensible y aceptado. No valen los argumentos racionales. Vale la emotividad, vale la sensibilidad que la autoridad simbólica nos puede dar. Y como somos casi nada más que una gota en el océano de la comunicación, apenas podemos soñar, apenas podemos imaginarnos en que alguien nos escucha y que alguien está de acuerdo con nosotros. Uno de los elementos fundamentales de la posverdad es la presentación sensacionalista de los contenidos, que fomenta una liberación desordenada de la furia contenida. En la medida en que se nos estimula a la furia, los problemas reales y sus soluciones no forman parte de la programación. A nadie le importa. Basta quejarse. Basta con que los ciudadanos crean volcar la realidad a su favor solo porque han encontrado una fuente inesperada de gratificación. El insulto, la indignación, la queja. Desde la pantalla alguien digita el insulto y manipula las emociones. Con esta acertada canalización de las frustraciones, la autoridad simbólica logra fortalecerse, haciéndose más opaca. Parece que hubiera algo así como una fuerza incontenible de los pueblos que se expresa en la furia. Les quiero decir que los pueblos no tienen ninguna fuerza incontenible, que solo la organización política, que solo la planificación y la solidaridad pueden canalizar los objetivos colectivos. Pero antes de llegar a eso, es necesario desandar un largo camino cultural que viene específicamente de la utilización del escándalo como forma de comprensión, como forma de consumo cultural preferencial. Acá tenemos al actor Peter Finch, ya fallecido, en la película Network. Si pueden leer el artículo, van a verlo. Si no, traten de ver la película. Es una película a la que se puede acceder
en plataformas gratuitas y creo que también en YouTube. Fíjense la foto, fíjense las manos, que parecen como arañas. Él en ese momento, usted sabe que está diciendo, estoy endiabladamente harto, no me banco más, ya no quiero nada más. Está diciéndolo en inglés, por supuesto, pero es una idea que ha llegado a aprender en la vida cotidiana, no solo de Argentina, sino de casi todos los pueblos occidentales. Levantar los dedos y gritar desaforadamente es la forma en que el hartazgo y la purificación, acá lo tenemos en inglés, expresa y contagia esa catarsis, esa limpieza del alma que uno imaginariamente está realizando. Estoy endiabladamente harto, dice. Y ya no me la voy a bancar más. Lo dice en inglés, lo traduzco más o menos a nuestra jerga rioplatense. Anticipándose a la era de la posverdad, la película Network permuta la información por emocionalidad. Sus telespectadores, los de la película, digamos, los personajes colectivos de la película, celebran la fatiga de un mundo inmoral. Pero no tratan de llevar adelante acciones transformadoras. Lo que hacen es la catarsis, la purificación, que alivia, que se siente aliviado, que produce el alivio con los insultos. La era de la posverdad, entonces, plantea las siguientes encrucijadas. Las redes sociales y la concentración sin precedentes del control de visión ampliaron el dominio de la mediación simbólica y la opacidad del espacio fantasmático. No perdamos de vista que muchos usuarios de redes no son usuarios amateur, no son usuarios del llano, son agentes o factores que siguen determinadas políticas. Hay una película en Netflix, no recuerdo cómo se llama, de origen polaco, en la cual el personaje es un chico joven que descubre la gracia de gravitar, de influir en las discusiones políticas a través de información falsa en las redes sociales. ¿Eso significa que ya no interesa la verificabilidad de las denuncias? No, no me interesa. Porque la polaridad de las posiciones, el estar de un lado o del otro, lo que se llama la grieta, ¿no?, hace que toda exigencia de verdad y toda crítica quede bloqueada. Y entonces no hay posibilidad de escapar del discurso al que uno ha decidido escuchar. La crítica filosófica, que es la que yo les propongo, desmantela la escenografía que da carácter inquebrantable a la autoridad simbólica. Tomar distancia simplemente de los supuestos, de la función protectora de la autoridad simbólica y pensar en la experiencia del vacío, como el arte contemporáneo. No le digas ni aceptes que te digan lo que tenés que pensar. Trata de pensar por vos mismo. Y quiero recordar que el lema de las Olimpiadas Argentinas de Filosofía, dicho en latín, significa exactamente eso: sapere aude, atrévete a pensar. Por lo tanto, invitamos a reestructurar las ideas más consolidadas y los hábitos acríticos menos revisados. Quedo a la espera de sus preguntas y de sus consultas. Espero no haber sido claro, no haber perturbado demasiado con estas ideas, las ideas que ustedes tienen. Con mucho gusto podemos compartir un espacio de debate. Bueno, la verdad que un gusto haber escuchado al doctor Santagada. Y entonces ahora les vamos a dar el lugar a ustedes para que vayan ordenadamente haciéndole preguntas al doctor Santagada.
¿Una pregunta? Anímense, vamos. Estamos en familia, como dijo el doctor Santagada. Nos conocemos todos. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola, Gustavo. Por ahí, ¿se escucha? Sí, ¿Sí? perfecto, Gustavo. ¿Se escucha? ¿Sí? No, yo por ahí, doctor, que hagas profundizar un poco en esta idea de que no se trata de hacer desaparecer la verdad, porque sino de superar la verdad, digamos, esa idea, ¿no? Como que me gustaría que la profundices un poquito. ¿Cómo no? Recuerdo, Gustavo, la expresión de Nietzsche, que Dios ha muerto. Pero antes de que lo dijera Nietzsche, en Los hermanos Karamazov, la novela que recomiendo encarecidamente, si no pueden ver la novela, vean la película de Dostoyevsky, discute el padre de los hermanos de Karamazov con uno de sus hijos. El padre es irredentamente pecador, ateo, etc. Y tiene uno de los hijos que es nada menos que Capita, el actor que hace el protagónico de la primera generación de Viaje a las Estrellas, de Star Trek, William Shatner, que hace de monje o de sacerdote. Entonces, discute el padre con su hijo religioso y le dice, si Dios ha muerto, todo está permitido. Y entonces me doy el gusto de hacer lo que quiero. Y el chico le dice, no, todo lo contrario, como Dios ha muerto, está todo prohibido. Porque justamente la gran angustia que sentiríamos de no tener ninguna autoridad simbólica nos distanciaría tanto los unos de los otros que el poder social se consolidaría con nuestra disolución, con la imposibilidad de construir sueños colectivos. Sin sueños colectivos es imposible salir de cualquier crisis. Pero lo que sí tenemos que entender es que para proponer una salida tenemos que creer que hay una verdad. Por supuesto, no es la única la nuestra, nadie la tiene asegurada desde el vamos, es una realidad, mejor dicho, es una verdad a construir. Pero esa verdad a construir es producto de una decisión, yo diría, de carácter político, más que de carácter cultural. Se trata de generar los mecanismos de participación y de enarbolar principios que probablemente no sean definitivos, pero sí sean significativos, generen sentido a nuestra generación. Todo el mundo sabe qué día es hoy, 14 de julio. Hace 233 años se terminó el antiguo régimen. No se terminó de golpe y no se terminaron todos los problemas. Pero hubo soñadores, hubo luchadores que salieron a las calles y que impusieron nada menos que el punto final, por supuesto precario, como todas las acciones humanas, el punto final al despotismo ilustrado, a la monarquía. Pensemos que si han podido hacerlo grupos humanos, grupos políticos, con todos los inconvenientes que tuvieron hace 200 y pico de años, nos queda más claro entonces que nosotros también podemos. No sé si aclaré, Gustavo, oscurecí. Estoy celebrando el Día de la Revolución Francesa sabiendo todas las consecuencias negativas que generó en lo inmediato y en lo inmediato. Por ejemplo, Napoleón y las guerras napoleónicas. Pero no me olvido que ese ideal ilustrado fue el que guió a nuestros próceres, Belgrano, Moreno, Paso, Viamonte, etc., que no son calles de Buenos Aires ni de Córdoba, que son los grandes formadores del sueño de Mayo, del sueño de la independencia. Había una pregunta en el chat que acabo de ver de Vanessa. Me quedó incierta la idea del espacio fantasmático. Sí, la explicación nos llevaría mucho tiempo. Simplemente lo que quiero decir es esto. Nosotros
no nos enfrentamos a la realidad tal como la realidad es. No me refiero a la realidad cotidiana. Esto es un termo, esto es una botella de agua, eso no es problema para nosotros. Es aproblemático. Lo que no es problemático, para nada, pero mejor dicho, lo que es problemático, es aquello que excede a nuestra vida cotidiana. La organización de la economía, la organización del poder político, la organización del sistema jurídico, del sistema normativo. Eso es absolutamente opaco para nosotros. Creemos y confiamos en que nos representa, creemos y confiamos en que está de nuestro lado, o en todo caso que no es una amenaza directa para nosotros. Bien, esa creencia se apoya en la autoridad simbólica. Como no sabemos, honestamente, si dentro de 5 o 6 años va a seguir saliendo el sol, por supuesto la astronomía negaría todo esto, pero no estamos hablando de cuestiones cosmológicas, estamos hablando de cuestiones políticas. Entonces, la representación que tenemos, me refiero a la representación cognitiva, conceptual que tenemos de los procesos históricos, de los procesos políticos, está mediada por un importante agente de confianza. Ese importante agente de confianza se llama autoridad simbólica. Entre lo que es en realidad el poder y lo que nosotros podemos describir, pensar y entender, no me refiero a nosotros, ciertos especialistas, los politólogos, sino el ciudadano, la ciudadana, bueno, entre lo que es en realidad, lo que sería el real fantasmático, y la representación que tenemos a través de la prensa, a través de las películas, a través de nuestras propias intuiciones, eso está mediado por la autoridad simbólica. La autoridad simbólica no es una figura personal, no es una figura individualizable, es una condición de nuestra transacción comunicativa. Así como necesitamos, digamos, de los camioneros o de los fleteros para que nos alcancen a puestos cercanos las provisiones para nuestro alimento diario, necesitamos de esa autoridad simbólica que resguarde la comprensibilidad y, en todo caso, la racionalidad de ciertos relatos. Esa racionalidad de ciertos relatos está asegurada en lo físico o en lo histórico a través de instituciones. Por ejemplo, el Ministerio de Educación, la escuela, los medios de comunicación, la prensa, etc. Pero en lo psicológico, en el espacio psicológico, no hay materialidad, hay simplemente el reconocimiento a una autoridad que ejerce su poder de manera simbólica, dándole confiabilidad a ciertos relatos. Espero haber sido claro. Yo sé que el tema es complicado. Lo explica muy bien Zizek, se escribe con Z, Zizek, por ejemplo, en de Rerum Lacrimorum, de las cosas de las lágrimas, donde analiza algunas películas de Cronenberg, de Hitchcock, y elabora esta especie de teoría a partir del planteo de Lacan. Había otra pregunta por ahí. ¿Qué significa precario? Sí, precario significa provisorio, no definitivo. Es decir, es contingente en el sentido de que lo que hoy se dice mañana se puede borrar. La autoridad simbólica preserva la legitimidad de su discurso, aun cuando su discurso sea ilegítimo y sea contradictorio. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo tomado de la Segunda Guerra Mundial. Podría tomarlo de estos días también, pero para no entrar en el debate político cotidiano, dado que vivimos en un momento de crisis política, etc. Estados Unidos tiró el equivalente a 2 bombas atómicas en Japón. Fue mucho más destructivo
el bombardeo de la ciudad de Tokio que la bomba atómica que cayó en Nagasaki. Sin embargo, Japón estaba extenuado, estaba a punto de rendirse, sin embargo tiró las bombas atómicas. No tiró una, tiró dos. Y no con diferencia de meses, sino con diferencia de días. Ustedes saben que la operatoria de tirar una bomba atómica no se decide de la tarde, de la mañana a la tarde. Hoy me levanto y veo si a las 3 de la tarde puedo tirar la bomba atómica. Hay cuestiones climatológicas, cuestiones de logística. La bomba atómica tampoco pesa 5 kilos, pesa varias toneladas, etc. Sin embargo, el relato sobre eso, consúltenlo en algún programa viejo que van a encontrar en YouTube, del History Channel o del Discovery. Van a decir, si no hacíamos esto, los japoneses no se rendían. Teníamos que un pueblo, un país, un gobierno orgulloso y que no se iba a rendir. Por lo tanto, nos vimos forzados a tirar la bomba atómica. Bueno, creo que el ejemplo es claro. La precariedad significa que no me importa el compromiso que asumo como discurso. Lo hago, lo proclamo, lo pongo en circulación, no porque sea verdadero, sino porque estoy seguro de que muy poca gente lo va a discutir. O mejor dicho, lo van a discutir aquellos cuya gravitación es nula. Yo puedo citar como fuente el Discovery Channel o el History Channel para que ustedes vean cómo justificó el gobierno norteamericano la matanza en 5 minutos de caída la bomba atómica de 50.000 personas. ¿Cuánto se habla de la bomba atómica? ¿Cuánto se ha dicho de la gravedad, de las consecuencias que todavía pesan sobre varias generaciones japoneses a casi 70, 80 años de haber tirado la bomba? Poco. Sin embargo, es un hecho que ha existido y la precariedad de la autoridad simbólica construye hechos que la percepción mayoritaria pierde de vista. Espero haber sido claro. Me expando demasiado en el ejemplo, pero es nada más que para precisar algunas ideas. Las clases no presenciales con el uso de las redes, imágenes y fotos puso en duda la presencia de la verdad del año 2020-2021. No, creo que Viviana Pintos, que hace esta consulta, confunde la autoridad política o la autoridad fáctica con la autoridad simbólica. Lo voy a aclarar, yo sé que es un tema un poco áspero, porque la palabra autoridad connota poder político y poder físico. Por supuesto, la autoridad simbólica tiene un poder político, y vaya si lo tiene, pero no es de carácter institucional. Las instituciones, buscando su legitimidad, o como condición inevitable para obtener legitimidad y reconocimiento, se valen, se aprovechan de la autoridad simbólica. Pero no es la autoridad política. Es más, la autoridad política, ya vieron, ¿quién tuvo más autoridad política que el presidente norteamericano Trump? Sin embargo, una empresa comercial lo canceló. Canceló sus cuentas. Borró toda la historia de sus intervenciones a través de la cuenta. ¿Por qué? Porque evidentemente en este caso se trata de una disputa de poder fáctico, pero la autoridad simbólica está por encima del poder fáctico. Y esa autoridad simbólica es la que, entre otras cosas, explica por qué, habiendo terminado la conferencia, hay gente que todavía me quiere preguntar cosas, que agradezco, por supuesto, y que cariñosamente aplaudo. Me refiero simplemente a este hecho. Necesitamos escuchar voces que nos den protección, que nos den seguridad,
que nos den equilibrio. Aunque todas estas voces estén debilitadas por sus intereses mezquinos, por su narcisismo, incluso por su ignorancia, por su inoperancia, etc. El problema está en que no podemos pasarnos días enteros sin escuchar voces, sin escuchar discursos, sin involucrarnos emocional e ideológicamente con algunos relatos. Y por supuesto, la crisis que trajo la pandemia afectó sensiblemente a las autoridades visibles, pero no a la autoridad simbólica, sino fíjense hasta qué punto hubo en todo el país, incluso en la ciudad donde yo vivo, manifestaciones en contra de los barbijos, en contra de las vacunas, en contra del gobierno, porque la posverdad, o mejor dicho, el momento de la posverdad se produce, se enerva, se fortalece con la indignación y la emotividad de las personas. Ok, Sofía, me alegro que, bueno, a los que se han retirado no me hace falta que me despida porque ya no están. A ver. Hola. Hola. Estoy respondiendo, ya te respondo. Estoy respondiendo. La autoridad simbólica también depende de la credibilidad que le damos nosotros los receptores. Efectivamente, la autoridad simbólica, si bien es una condición de la comunicación, su fortaleza es relativa. Hay como, si dijéramos, una condición fundamental de la comunicación. Esa condición fundamental brinda la posibilidad de la autoridad simbólica. Pero en la medida en que yo discuto o critico o pongo en crisis, eso significa criticar, que viene del verbo griego krinein, que significa pensar. Si yo reelaboro lo que recibo, la autoridad simbólica dejará de ser utilizada con fines manipulatorios y podrá, digamos, convertirse en lo que tantos filósofos de los años 80 y 90 como Habermas sostenían a propósito de la comunidad ideal de comunicación. Es decir, el argumento libre de todo dominio. Por supuesto, esto es un ideal, pero a lo que yo concretamente me refiero es al hecho clarísimo de que nuestra cultura merece un fortalecimiento de la actitud crítica, de la actitud desconfiada de los discursos dominantes. Le entramos por el lado de la autoridad simbólica, porque entendemos la realidad psicológica que tiene la autoridad simbólica. ¿Querías hacer una pregunta, un chico de allá de Santa Teresita, que levantó la mano? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Todo bien. Te queríamos hacer acá una pregunta de todo el curso que armamos. Básicamente la pregunta era si mediante el poder social y los signos colectivos podríamos en cierto punto no interferirnos directamente a la verdad a la cual nos exponen las redes sociales o los medios de comunicación. Y agregándole a la pregunta, además si crees que esto nos puede limitar en algún punto. Bueno, el desafío es muy grande. Desde hace, yo creo que más de 200 años, que se estudia desde el punto de vista filosófico el problema de la manipulación, de la ideología, el problema del dominio del pensamiento, y los resultados están a la vista. ¿Qué quiero decir? Que la lucha no es una lucha cuyo éxito sea inmediato o sea definitivo. La lucha ideológica forma parte del proceso democrático, del proceso institucional.
y debería formar parte también de objetivos de mediano plazo, digamos, de las audiencias o de los sectores subordinados de la sociedad. Estamos muy lejos de eso. Por lo tanto, el camino que nos espera no es un camino corto y no es un camino fácil, es más bien todo lo contrario. Sin embargo, hay algo en el sentido que las expresiones culturales, como el arte contemporáneo, como la literatura, como incluso el cómic, y por supuesto la participación a través de las redes sociales, tiende a atemperar, a amortiguar los efectos devastadores que tiene el enorme proceso de dominación ideológica. Pero se trata de una lucha que por un lado hay que emprender y que por otro lado hay que reconocer que no tiene un final próximo, ni siquiera tiene un final, sino que es parte de cómo construimos nuestra vida. El mejor ejemplo que te puedo dar es el de hoy se celebran 233 años de la Revolución Francesa. Se sigue llamando Revolución Francesa y se sigue considerando, por algunos historiadores, como el momento bisagra en el que pasamos de la sociedad, digamos, ilustrada a la sociedad industrial. Lo que se llamaba antiguamente la sociedad moderna y la sociedad contemporánea. Más allá de estas denominaciones, lo que queremos decir es, hay un hito, hay un momento fundante. Y ese momento fundante no es la pasividad, no es la indiferencia, no es la desorganización, sino que es la lucha. Algo sobre lo cual, en el siglo XXI, se habla demasiado poco y se insulta o se desprecia demasiadas veces. Pensemos cómo se construye la protesta social. Ayer tuvimos una protesta social. Como no tuvo éxito, no fue ponderada por los medios. Pero cada vez que hay, especialmente en los alrededores del Ministerio de Desarrollo Social en Buenos Aires, algún piquete o alguna manifestación, la queja es no por el motivo de la protesta, sino por la dificultad que tiene el transeúnte en llegar a tiempo a su destino. A ese nivel de disociación ha llegado la cultura contemporánea. Y eso es lo que creo que sí se puede revertir. No sé si he sido claro. Con mucho gusto aceptaría una invitación a Santa Teresita. Cuando Sí, quieran, muchas gracias. me avisan. Carla tiene mi Facebook y todo esto, así que... Muchas gracias. Por nada, al contrario. Se me viene la idea, esto dice Vanessa, en función de lo charlado, que en la fraternidad de los ciudadanos está presente la tensión, pero la unidad es superior a los conflictos propios de las relaciones horizontales entre los iguales. Es verdad, es una idea a explorar, Vanessa. Nos llevaría algunos minutos más profundizarla, pero quiero entender tu inquietud, tu reflexión. Acepto la invitación a Río Gallegos con mucho gusto. No me importa el frío, vivo en una de las ciudades más frías de la Argentina y no está tan al sur. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Cómo no? ¿Qué rasgos ves vos en el arte contemporáneo para que pueda llegar a temperar este proceso de dominación ideológica? Bueno, el arte contemporáneo, por supuesto que es una expresión demasiado general y puede haber excepciones. No es el arte que se practica contemporáneamente, quiero decir. Es el arte que tiene como objetivo desestructurar a la autoridad simbólica. Es decir, no producir sobre los cánones ya consagrados, sino producir contra esos cánones, contra toda consagración de la creatividad.
aceptando de esta forma los límites para sobrepasarlos, impuestos por la tradición, por las autoridades académicas, bueno, por la filosofía, etc. El arte contemporáneo, en tanto en cuanto pretende hacer una interrogación y no una respuesta asertiva, en tanto invite y no imponga, en tanto desestructure y no consolide, aporta a este proceso, digamos, de apertura y de crítica que esta conferencia intentó estimular. Y quiero hacer una simple llamada a la historia. Ustedes saben que hubo en la Francia de hace un siglo, más o menos, un gran artista llamado Duchamp, Marcel Duchamp, conocido como uno de los más grandes vanguardistas del arte contemporáneo. Él, en una de sus múltiples aventuras creativas, en lugar de hacer una escultura, no sé, de diagramar una pintura, no sé, un óleo, etc., lo que hizo fue poner como exhibición lo que se llama un ready-made, o sea, un objeto ya hecho. Y esto, ¿sabe qué era? Un mingitorio. Un mingitorio de aquella época. Obviamente, no iba a ser un mingitorio de esta época, porque ahí sí hubiera sido un diseñador futurista. Él simplemente lo que hizo fue demostrar que los cánones anquilosados de las academias podían ser sobrepasados a partir de la osadía, de la audacia, de la valentía de exhibir un objeto que no era bello según esos cánones. Al contrario, era un objeto más bien repugnante. Estaba limpio el mingitorio. O quiero creer que estaba limpio, pero ya la presencia de un objeto sanitario que tiene que ver con, bueno, con lo escatológico, con la defecación, bueno, con la orina, etc. Ya eso simplemente provocaba la risa, provocaba la burla, que es una forma legítima, desde la Edad Media hasta nuestros días, se utiliza como un menoscabo, una forma de derruir las bases de sustentación del poder. Así que, desde entonces hasta ahora, ¿cuánto ha cambiado? Pensemos nada más que en las consecuencias laterales. Junto con ese avance del arte contemporáneo sobre las academias, aparecen las sufragistas, es decir, las mujeres que luchaban por el reconocimiento del derecho a votar. Hoy prácticamente nadie duda, no solo del derecho a elegir, sino del derecho a postularse de las mujeres. Hace 70 años en Argentina no existía ese derecho, 70 años o más o menos, no recuerdo exactamente la cifra, pero quiero decir, ayer la mujer no podía votar en la Argentina y en muchos países del mundo tampoco. Quiero decir, junto con la apertura mental que proponen los grandes creadores, pueden venir consecuencias hoy insospechadas por las grandes mayorías, pero por las que luchan algunos grupos específicos. No sé si respondí, Virginia. Ampliamente, doctor Santagada, muchas gracias. Bueno. Creo ¿Tenemos? que... Sí. Sí. No, Digo, no, si no, nada más que me parecía que llegó el momento del cierre. ahí estamos, sí. ¿Sí? Si no tenemos más preguntas, ni por el chat no veo manos. Doctor Santagada, si hacemos un cierre como para un poco sintetizar qué pasó en esta reunión. Bueno, intentamos reflexionar sobre problemas específicos de nuestra hora
pero como traté de ejemplificar con el caso de comillas, que se vea bien que estoy haciendo comillas, descubrimiento, cierro comillas, de América, también nos ha pasado con tantos hechos de la historia contemporánea, el bombardeo atómico en Japón, por supuesto, las Torres Gemelas, y tantos hechos actuales en los cuales no importan los hechos, importan los relatos. Hay formas de combatirlos, por lo menos intelectualmente. Tenemos que buscar la forma, no de prohibirlos, sino de combatirlos políticamente. Esta sería mi conclusión. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, Nico, Laura, Vicky, ¿tenemos algún anuncio que hacer antes que cerremos formalmente esta conferencia que brillantemente ha dado el doctor Santagada, a quien le agradecemos profundamente el tiempo y el conocimiento, la apertura mental? ¿No, Nico? Sí, cortito. Todos saben que, bueno, ya pueden